Hola, saludos a todos, que Dios me los bendiga. Espero que todos estén muy bien. Saludos desde aquí de Haití, desde la cocina de nuestra casa. Y bueno, me gustaría compartir un poquito sobre mi historia y espero que sea de mucha bendición para ustedes. Así que voy a ir respondiendo algunas preguntas y vamos a ir compartiendo, pero igual si alguno tiene más preguntas en el futuro, siempre pueden escribirme o pueden avisarme y vamos a estar en contacto. La primera pregunta dice, ¿cómo descubrió su llamado? Bueno, en mi caso, yo sé que Dios me llamó desde que yo tenía 14 años porque yo una vez tuve un sueño y en el sueño Dios me decía que tenía que ir y yo no entendí, ¿verdad? Estaba joven y eso fue como a las 2 de la mañana, así que dormida y no entendía. Me puse a llorar y bueno, nunca supe hasta después de unos años cuando finalmente alguien me invitó al COM y yo no quería ir al COM porque yo no entendía bien qué era ni por qué tenía que ir yo, pero en ese tiempo yo trabajaba con los jóvenes, entonces mi pastor, el pastor Johnny, me decía, tiene que ir, y así que fui, y cuando yo estaba ahí sentí que el Señor puso una carga en mí sobre esas personas en el mundo que no han escuchado hablar de Jesús, y yo decía, ¿cómo es que Dios ha hecho tantos milagros en mi vida, en mi familia, y hay tanta gente en el mundo que no ha podido conocer nada de Dios, ¿verdad? De ese Dios que nos ama y todo. Entonces, bueno, así fue como primeramente yo empecé a entender que el Señor me estaba llamando. Y ese mismo com, ellos hicieron un llamado y yo me acuerdo que yo pasé y le dije, Señor, si es tu voluntad, quiero que lo hagas. Y así fue un proceso, ¿verdad? El Señor fue confirmando poco a poco ese llamado y después ya llegué al punto de sentir paz y entender que sí, que Él quería que yo fuera a otros lugares a servirle, ¿verdad? Y bueno, también la segunda dice, ¿qué barrera se presentó en su camino entre su llamado y su misión? Y bueno, esa pregunta es muy interesante, ¿verdad? Porque quisiéramos decir, no hubo ningún problema, pero siempre hay algo. Y en mi caso, bueno, una de las barreras fue la misma gente, gente de fuera, gente de la iglesia, gente de la universidad, gente del trabajo que me decía, pero está loca, está bien, se siente bien, está segura, ¿verdad? Y la gente cuestionaba mucho y, y fue para mí difícil que hasta a veces hermanos de la iglesia que lo desanimaban a uno en vez de animarlo, ¿verdad? Pero también otra barrera fue el trabajo. Yo creo que Dios trabajó esa área conmigo, mi vida, y muchas cosas que a veces uno sueña, uno se pone metas y el Señor las va tratando. No quiere decir que sean malas o que están mal o que ya en el primer momento Dios se las quita a uno, pero sí fue una decisión que Él me llevó a llevar y hubo como tentaciones, diría yo, en ese sentido, ¿verdad? Porque a veces yo sentía que Dios abría una puerta, pero al mismo tiempo se abrían puertas en el trabajo, se abrían puertas en mi vida personal, a veces hasta en las relaciones con otras personas que yo decía, ¿por qué pasa esto justo cuando le dije que sí a Dios, ¿verdad? Pero fue un proceso de ir entendiendo que Dios estaba tratando conmigo y que Él me estaba llamando y que muchas veces Él tal vez nos prepara, todo eso que yo viví me preparó, ¿verdad? Para este momento, para poder servirle. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿qué acciones tomó después de su llamado? Y igual, a veces pensamos que ya uno se siente llamado y ya el siguiente día ya está ya en el Medio Oriente, ¿verdad? Pero no, en realidad yo después de que el Señor empezó a confirmar el llamado, pues lo primero que hice fue seguir orando y yo le decía, Señor, si esta es tu voluntad, muéstrame, abre las puertas. Y así fue como Dios me fue dirigiendo, pude ver la mano de Dios en mis finanzas, porque los primeros viajes eran voluntarios y Dios siempre proveyó de maneras que yo no me podría imaginar. Me acuerdo que grupos de trabajo y testimonio me daban ofrendas. Una vez un grupo me dio una ofrenda grandísima y yo decía, pero ¿cómo es posible, verdad? Y fue así como yo fui tomando como pequeños pasos de fe, ¿verdad? El Señor me fue mostrando que Él es más grande que todo, Él es más grande que la necesidad, que la cuenta bancaria, que la cantidad, que el trabajo. Y también así poco a poco fui como aprendiendo, ¿verdad? Esos pasos de fe me llevaron a pasos de fe todavía más grandes, como cuando ya tuve que decir, bueno, sigo trabajando o no,
Y así el Señor me fue preparando, pero algunas acciones sí en mi vida fue pues ya decir y tomar esa convicción de decir, si te quiero servir, tengo que vivir ya comprometida con eso. Por ejemplo, seguí estudiando teología. Yo había empezado desde hacía mucho tiempo, pero como que nunca le había puesto tanta importancia por la universidad y todo. Pero ya después vi y entendí la necesidad, ¿verdad? De que yo dije, si le quiero servir a Dios, tengo que prepararme. Así que traté de terminar el diplomado poco a poco. También empecé a prepararme, empezaba a leer algunos libros, me fui conectando también con, por ejemplo, con Scott, ¿verdad? Con Emily, con personas que eran también misioneros que me ayudaron a entender. En ese tiempo estaban allá en Costa Rica Ana, Steven, David y Shelly, y todos ellos me ayudaron a ir aprendiendo y entendiendo eso es lo que es verdaderamente un misionero, ¿verdad? Y fue así como ir dando pasos para aprender, para prepararme y capacitarme. Otra pregunta dice, ¿cuál fue la decisión más difícil que tuvo que hacer y cómo la superó? Y cuando leí esta pregunta yo pensaba en una ocasión, ¿verdad? Que yo estaba en el altar, estábamos orando y eso había sido unos días después de que ya Dios empezara a mostrarme el llamado a las misiones y yo estaba orando ahí en el altar yo creo que estaba, me parece que sola o tal vez había otra persona, no me acuerdo bien, pero yo estaba ahí y yo estaba sonando una canción, era un momento de oración en la iglesia, entonces yo había ido, esa hora me tocaba a mí y yo estaba ahí y empecé a decirle, Señor, yo te entrego todo, ¿verdad? Yo estaba escuchando la canción que dice, por un destello de tu gloria, si la han escuchado, dice, por un destello de tu gloria, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar, todo daría, ¿verdad? Y cuando yo la estaba escuchando, porque muchas veces cantamos y ni sabemos lo que le estamos diciendo a Dios, pero en ese momento yo estaba orando y reflexionando y cantando y me llegó, ¿verdad?, de la canción y dije, sí, Señor, yo te daría todo y me sentí bien y todo, pero empecé a orar y más y sentí como que el Señor así también me fue preguntando, ¿verdad? Y realmente me daría todo, me daría su trabajo. Y yo decía, bueno, pero me lo acabas de dar, Señor, ¿verdad? Todavía estoy joven, ¿cómo que el trabajo? Pero, ¿verdad? Fue así como un momento difícil y de repente me darías tu familia y yo decía, Señor, pero he estado orando tantos años para que tú sigas trabajando en mi familia y ahora debo venir y entregarla, ¿verdad? Y yo decía, no sé, va a ser un poco difícil. Y también me darías hasta tus sueños, ¿verdad? Materiales, me darías tus sueños en un matrimonio, con una pareja, ¿verdad? Y yo decía, ay, no sé, ¿verdad? Entonces, en ese momento me sentí muy confrontada y tal vez fue uno de los momentos donde me marcó mucho. Y otra decisión, otro momento fue que ya después de mi primer viaje misionero, que fue 3 semanas, yo regresé a Costa Rica, seguí trabajando, orando y el Señor me llamó para ya ir 6 meses y yo decía, bueno, 6 meses es bastante, ¿verdad? Y ahora ya no puedo pedir vacaciones 6 meses, entonces tuve que decidir renunciar, pero en el momento que yo le cuento a mi jefe que yo quiero renunciar y quiero irme de viaje misionero, se abre una puerta, ¿verdad? En el trabajo y yo decía, ¿y cómo va a ser así? Me querían invitar a un proyecto mucho más grande, con otros beneficios y yo estaba todavía jovencilla y yo decía, ¿cómo es que uno tan joven y todo esto, ¿verdad? Y yo me acuerdo que fue otra vez una decisión difícil. Yo llamé a mi mamá y pensé que mami me iba a decir, sí, siga trabajando, ¿verdad? Que ella tenía la respuesta. Y mami me decía, pues solo usted sabe, solo usted puede tomar la decisión. Y yo llamaba al pastor y pensé que el pastor tenía la respuesta. Y el pastor me dijo, solo usted con Dios puede encontrar la decisión correcta, ¿verdad? Y así, y hasta que un día ya dije, bueno, Señor, yo estaba, me acuerdo, en ese tiempo en un viaje del trabajo y ahí donde yo estaba en el cuarto, yo dije, Señor, yo no salgo de aquí hasta que tú no me muestres qué es lo que quieres de mí, ¿verdad? Y fue un momento muy difícil, tuve que encontrar la voz de Dios y a veces eso nos cuesta porque queremos pedirle, queremos que alguien más nos responda, pero yo me acuerdo que tal vez ni sé cuánto tiempo pasé ahí encerrada, orando, cantando, buscando, en silencio, esperando hasta que llegó el momento, ¿verdad? Que el Señor me hizo sentir, yo sentí que Él habló a mi corazón y me ayudó
a tomar la decisión que yo debía tomar, y en ese momento fue servir a Dios, ¿verdad? Y Él trata diferente con cada uno, pero a mí en ese momento me marcó, porque yo dije, Señor, ese fue el momento donde yo di un paso de fe y realmente me sentí en las manos de Dios, y tal vez iba a ser criticada, tal vez mis compañeros, mi jefe, yo sabía que era una opción que hasta iba a involucrar al jefe, que involucraba a todo mi equipo, y yo decía, tal vez los voy a decepcionar, pero yo sentí que el Señor me dio la paz, y esa fue una decisión que también otra vez me marcó mucho. Bueno, y también la otra pregunta dice, ¿cómo fue su proceso de adaptación en su país de misión? Cuando uno hace viajes misioneros cortos, es bueno, es bonito para empezar, ¿verdad? Porque uno conoce un poquito, tiene un poquito de choque cultural, pero realmente no tanto. Tal vez no me gustó algo de comer o así, pero no es tan grande como cuando ya uno está 1 año, 2 años, 3 años en un país, ¿verdad? Y yo al principio estuve en República Dominicana casi por 3 años, y ahora en Haití igual, ya llevo casi los 3 años, y el Señor, yo creo que algo que me costó mucho es entender, ¿verdad? Que mi cultura no es sobre las otras culturas. A veces yo decía, pero es que en Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica cuidamos mucho el ambiente. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué hay basura? ¿Por qué todo esto, verdad? ¿Por qué me dan tantas bolsas en el súper? Decía yo. Y cosas así, ¿verdad? Que uno no entiende, y al principio tal vez al principio usted lo ve como normal, más bien, al principio, ay, mira qué interesante, pero a los meses ya te empieza como a molestar eso, como, ¿por qué lo hacen así, verdad? Y yo lleva mucho más tiempo, quizá 1 año o más, ya uno empezar a entenderlo y decir, esta es la realidad de este país, tengo que olvidarme de cómo yo aprendí y ahora reaprender aquí, ¿verdad? Entonces eso es un proceso. Con la comida igual, ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué hacen el pollo así? ¿Por qué no le echan salsa Lizano a la comida? ¿Verdad? ¿Por qué no tiene el mismo sabor el gallo pinto? ¿Por qué las cosas no son iguales? Pero llega el momento que ya cuando uno se va adaptando más es cuando ya uno dice, ya entiendo que mi cultura no es sobre las otras, simplemente somos diferentes, así es la cultura aquí y tengo que aceptarlo, ¿verdad? Pero siempre es un proceso, adaptarse, lleva tiempo. Acuérdense que el choque cultural empieza uno todo contento, se llama fascinación el primer mes, todavía el segundo, ya el tercer, cuarto, quinto, del tercer al año es choque, ¿verdad? Empiezo a negar, no me gusta, me siento inconforme, luchando, y ya después de ese tiempo es que uno empieza a aceptar y finalmente a adaptarse. Entonces, para que ustedes vean, a mí por lo menos me llevó muchos meses. Y yo creo que a veces todavía, ¿verdad? Hay cosas que pasan aquí en Haití y no las entiendo completamente, pero sigo aprendiendo y ya sigue uno como adaptándose más después de 2, 3 años, ya uno empieza como a finalmente sentirse parte, ¿verdad? De esa nueva cultura. Bueno, y también dice la otra, ¿qué es lo más maravilloso que ha podido ver como misionero? Pues yo creo que para mí lo más lindo que Dios me ha permitido entender y analizar. A veces alguien diría, ay, los chiquitos pobres, ¿verdad? No, eso es, más bien es a veces un desafío, porque al principio uno lo ve como algo bonito, pero después uno dice, wow, ¿verdad? Son muchos, qué difícil la pobreza aquí. Pero para mí, más bien algo que me ha marcado es, primero que nada, cuando he podido dirigir personas a Cristo, ¿verdad? Y a veces como nuestro trabajo es un poco administrativo y no tenemos siempre la oportunidad, pero las pocas veces que he tenido salir a evangelizar, compartir, ver una persona aceptando a Jesús, yo digo, wow, ¿verdad? Y más que eso, porque eso puede pasar también en Costa Rica, pero como una persona fuera, para mí lo más lindo, lo más ha sido encontrar una familia verdadera, como dice la Biblia, que cuando dejas tu madre, tu padre, Dios te da más mamás, ¿verdad? Más papás, y aquí en Haití y en Dominicana fue igual. Yo he podido ver la mano de Dios en una familia que Él siempre pone personas que te aman, que te quieren, que no te entienden todo a veces, que al principio uno tampoco entiende a ellos, pero al final se va haciendo como una familia, ¿verdad? Se preocupan por ti cuando uno está enfermo. El otro día se nos metió una culebra a la casa, todo el mundo llegó a ayudarnos. Para mí eso es lo más lindo, poder sentirse uno en bendición, ¿verdad? Tranquilo, contento con todas esas personas. Así que eso es una bendición. Bueno,
Y también la otra pregunta, perdonen ahí por el teléfono, ¿verdad? Es, ¿cuáles fueron los retos más grandes para usted? Bueno, y para mí, pues uno que a veces todavía es la comida. Y como les digo, entender la cultura a veces en cosas y muy específicas, ¿verdad? La comida, los gustos. Aquí en Haití, sobre todo, a veces hay platos que uno dice, wow, es demasiado diferente, ¿verdad? Otra cosa es pues el uso del agua, ¿verdad? Porque nosotros estamos tan acostumbrados a tener agua siempre, allá en Costa Rica siempre, y el agua se toma y todo, pero aquí no, entonces a veces es un desafío, ¿cómo me tengo que bañar con poquita agua, ¿verdad? Aquí en el seminario casi siempre hay agua, pero cuando estamos fuera, ¿verdad? Del seminario y visitamos otros lugares, es aprender a usar el agua, es como readaptarse, cambiar, ¿verdad? Ir al baño cuando no hay baño. Hay una letrina ahí, tal vez llena de bichos y sapillos, hay sapos, de verdad, en las letrinas, ranas, y uno dice, wow, ¿qué voy a hacer, verdad? Y todo eso son retos, pero si yo dijera, bueno, ¿cuál es el más grande? Tal vez la cultura. Hay muchas cosas que uno siempre, nunca va a entender, ¿verdad? Siempre va a cuestionar, porque nunca vamos a llegar a ser iguales, pero sí, con la luz de la Biblia, con el amor de Jesús, uno se va adaptando. La otra dice, ¿ha considerado renunciar? ¿Y por qué no lo ha hecho? Yo creo que sí, ¿verdad? Cuando yo llegué aquí a Haití, por ejemplo, tenía como 4 meses, imagínense, aquí en Haití yo vine porque me casé con David y él estaba aquí y me dieron a mí otro ministerio, pero algunas personas decían, es que no necesitamos una secretaria, ¿verdad? O no necesitamos otra misionera, y uno dice, wow, o sea, me vine desde allá, ¿verdad? Y no me necesitan. Y luego no había mucho que hacer y yo decía, o sea, qué pereza, ¿verdad? Solo estoy aquí y no hay mucho que hacer, y respondía como un correo por la semana y el resto ahí buscando cosas para hacer. Y entonces al principio me sentí un poco mal, no entendía mucho el idioma, no podía salir sola porque aquí no puedo salir sola mucho porque ya van a saber que soy extranjera, entonces me costó, ¿verdad? Y yo después como de 3 meses entré un poquito como en una depresión, no fue algo así como muy grave, ¿verdad? Pero sí como en tal vez como en un choque interno que yo decía, no, mejor yo creo que es renunciar y irme, ¿verdad? Y estábamos recién casados y todo fue un poco complicado, pero Dios me ayudó. ¿Y por qué no lo hice? Bueno, porque gracias a Dios le pedí a personas que oraran por mí. También hablé con algunas personas con más experiencia, con consejeros, y ellos me ayudaron también a caminar en ese proceso. Y yo creo que lo más importante y la razón más grave fue porque Dios me confirmó, ¿verdad? Que no, que este es el lugar donde Él quiere que yo esté, por lo menos por ahora, ¿verdad? Y Él me ayudó a enfrentarme a esos miedos, a esas situaciones de ese momento. Y claro, ahora ya entiendo, ¿verdad? Y digo, en esos meses casi no hacía nada y más bien yo quejándome, y ahora que hago muchas cosas, digo, hubiera sido una bendición, ¿verdad? Pero todo eso me ayudó, y sí, a veces uno lo piensa y hay días difíciles, hay momentos difíciles, pero la gracia del Señor nos sostiene. Siempre regreso a aquel momento en el altar donde yo le dije, Señor, sí, todo es tuyo, todo te pertenece. Entonces siempre que oro y a veces le digo, ay Señor, ¿será que renuncio, verdad? O algo así, cuando me ha venido ese pensamiento, yo digo, no, Dios me lo va a confirmar, Dios va a saber cuál va a ser el momento y no ahora, ¿verdad? Y Dios quiere que le sirvamos. ¿Qué pasa si renunciamos todos, los pastores, los misioneros? Ya no va a haber, ¿verdad? Personas, por eso siempre debemos orar, y yo me alegro que ustedes se sigan levantando también para bendecir al Señor y servirle, porque se necesita. Y bueno, también dicen qué aspectos nota que Dios ha transformado su personalidad. Wow, esa pregunta no duraría demasiado, más bien ya ha durado un montón, ¿verdad? Pero esa pregunta es muy clave. Para mí Dios me ha cambiado tanto. Yo digo, ya tengo 5 años y unos meses de haber salido de Costa Rica, y para mí más los años de viajes misioneros cortos, ¿verdad? Que ya serían como 7, 8 años de estar muy involucrada en misiones. Y yo digo, Dios me ha cambiado demasiado. Yo jamás sería la misma Erika de hace 7 años, de hace 5 años, ¿verdad? Me ha cambiado en amor. O sea, yo a veces digo, ¿cómo es que me siento en casa aquí en Haití? Me siento en casa en Dominicana, me siento en casa en El Salvador, que es el país de mi esposo, me siento en casa en Costa Rica, ¿verdad? O sea, Dios me ha dado tanta bendición, yo digo, de sentirme también en 4 países diferentes, ¿verdad?
me ha cambiado también en la manera mía de ser. Al principio me preocupaba por todo, ahora yo tengo más paciencia, tengo una fe más fortalecida, ¿verdad? Ya no me preocupo por lo que va a pasar el otro mes, como al principio que yo decía, ¿y después qué voy a hacer? ¿Y el otro mes qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y quién me va a pagar? ¿Y quién va a sostenerme? ¿Y qué pasa si dejo esto? ¿Y dejo el trabajo? ¿Y dejo mi amigo? ¿Y dejo aquí? Pues no, el Señor siempre me fue mostrando que Él es fiel y entonces uno al final pues ya empieza a aprender y entender que Él se va a encargar de todas las cosas. Entonces, en fin, Dios me ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Me ha ayudado a depender de Él, me ha ampliado mi visión del mundo, de la vida espiritual, del cristianismo, de las maneras de adorar a Dios, cómo todos somos tan diferentes. Y Dios, pues yo digo, el conocimiento también, las experiencias, ¿verdad? En general, no sé, para mí me ha cambiado demasiado, ¿verdad? Y durante el proceso, ¿sintió miedo? Claro que sí, ¿verdad? Al principio, sobre todo, es de verdad estar en las manos de Dios, estar solamente en sus manos. A veces uno siente un poquito de temor, es como caminar sobre el agua, ¿verdad? Y a veces nos da un poco de miedo hundirnos, pero ahí volvemos a clamar a Dios y Él nos sostiene, ¿verdad? Pero sí, uno siente miedo en ese proceso de llamado. ¿Lo criticaron? Claro que sí, ¿verdad? Como les dije, a veces en la iglesia, a veces en el trabajo, a veces en la universidad, a veces hasta en la familia. Siempre hay alguna persona que me criticó, que me dijo, está loca, ¿verdad? Que no va a ser posible, pero Dios siempre me ayudó. ¿Se sintió digno de su llamado? No. Y eso también lleva tiempo, ¿verdad? Porque uno dice, wow, Señor, no soy digna de este llamado. No soy digna de ser llamada una sierva tuya. No soy digna. Pero por eso la palabra dice, no es por obras, es por gracia, ¿verdad? La salvación y el servirle a Él es por su gracia. Porque si fuera, mi personalidad como humana jamás podría hacerlo. Pero es la gracia de Dios, ¿verdad? Y Él pues me ha ayudado, pero a veces todavía yo digo, wow, Señor, no soy digna, no soy digna de hablarle a toda esa gente, ¿verdad? De tener el amor de todas esas personas aquí en Haití, en Dominicana, que me han bendecido, que me han acogido. ¿Soy digna? No soy digna. ¿Soy digna de predicar tu palabra en otro idioma? No soy digna, pero el Señor, ¿verdad? Nos ayuda a ir en ese proceso. Y que uno comete errores, claro, ¿verdad? Siempre, pero el Señor nos va ayudando en todo momento. ¿Se ha sentido abandonado por Dios? No, nunca, ¿verdad? Y eso es al final lo más bonito. Por eso el ministerio es muy difícil, se sufre, sí, hay cosas, hay momentos duros y hay momentos que uno no entiende y hay cosas que siempre van a ser incomprensibles a la mente humana. Pero si hay algo que uno debe estar seguro es que Dios siempre, siempre está con nosotros. Y yo, como les digo, siempre recuerdo ese momento, ¿verdad? Cuando yo le entregué todo y sentí paz y supe que Él iba a estar conmigo. Y mi versículo que a mí me ha fortalecido en todo mi proceso es Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Para mí ha sido así, ¿verdad? Cuando he buscado al Señor, su reino, Él me ha dado mucho más de lo que yo me imaginé, de lo que yo necesitaba. No siempre me ha dado lo que yo he querido, ¿verdad? Pero me ha dado mucho mejor o a veces me ha dado lo que es necesario para que yo así pueda crecer y valorar. Pero lo que sí he visto es que Él nunca me ha fallado, nunca me ha dejado. Es como dice ese versículo, ¿verdad? Y Dios añadirá todo lo que necesitamos porque Él camina con nosotros, Él está con nosotros y para mí eso es la bendición más grande, saber que Dios ha caminado conmigo y que Él está conmigo en todo momento. Y espero que así como ha estado conmigo, también esté con todos ustedes. Y es mi deseo de verdad que Dios levante jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades, porque no solo jóvenes, ¿verdad? Ocupamos niños, adultos, que se apasionen del Señor y que también puedan servirle a Dios. La misión empieza ahí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad y también en el mundo entero, ¿verdad? Y yo creo que me bendice mucho saber que ustedes están en ese camino y de verdad estoy para servirles y que el Señor les bendiga, les siga usando y les mando un saludo y un abrazo. Bye.